Bienvenidos, muy buenas noches a un nuevo capítulo de su intermitente podcast Audio Parásito. Ya sé que cada vez que subimos capítulo tenemos una nueva excusa, pero es que no habíamos podido grabar realmente. Y bueno, sin ser más, pidiendo disculpas a nuestros 5 o 6 fieles escuchas, empezamos este capítulo, donde nuestra misión hoy es, usando uno de los ejemplos más grandes de contracultura en la década de los 60, vamos a hacer un puente que nos va a guiar desde un punto A a un punto B. Estábamos en el especial de movimiento estudiantil, que 3 capítulos, lo pueden chequear, los capítulos antiguos, y estos 3 capítulos que nos hablan netamente de contracultura y de resistencia estudiantil, más que todo en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, vamos a usar un puente en la bella Francia, puntualmente en la bella ciudad de París, en la ciudad Luz, para podernos mover al resto de la contracultura, para empezar a hablar de hipismo, de feminismo, de movimiento LGTBI+, y de muchísimas otras cosas que trae esta contracultura. Pero este puente no lo podemos hacer sin tocar el tema estudiantil una vez más. Y por eso, hoy vamos a tratar única y exclusivamente el Mayo francés, que son unos eventos ocurridos en el año 68 que marcaron trascendentalmente la cultura y el movimiento estudiantil. Podríamos pensar que esta es la ópera prima de la resistencia juvenil en la historia contemporánea. Esta vez se demostró que los jóvenes sí valemos para algo y que nuestro rol como personas comunes puede dar el cambio en la sociedad. Así que nos vamos para atrás, nos vamos para una Francia anterior al año 68, donde era un ejemplo perfecto de calma social. Todo iba bien. A principios de la década, Charles de Gaulle, quien había liderado la resistencia francesa contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, había vuelto al poder en el 58, en medio de la guerra de independencia de Argelia contra Francia. Recordemos, Argelia en ese momento era una colonia de los franceses. Estaba luchando por independizarse y en ese momento fue que Charles de Gaulle asumió nuevamente las riendas del país. Una parte, en su mayoría los jóvenes franceses, y los estudiantes, que vendrían siendo lo mismo, apoyaron la causa argelina e incluso algunos irían y combatirían en el ejército argelino en contra del ejército francés por buscar la independencia de este país en ciernes de ser una realidad. Cuando se logró la victoria por parte de Argelia, el activismo y la oposición contra el gobierno prácticamente desapareció. Francia volvió a la calma y hizo parte del crecimiento económico que enmarcaba la sociedad europea occidental, puesto que estaba en pleno reconstrucción y crecimiento a este lado del muro, ¿no? Recordemos que en ese momento el mundo estaba dividido en dos partes. El bloque soviético, digámoslo, al lado oriental del muro, en la ciudad de Berlín, y el bloque occidental, dividido donde, según los que dicen y los que saben, prima la libertad, la democracia y los derechos individuales. Dicen, ¿no? Yo solo digo lo que me dicen. Entonces, bajo estos parámetros de sociedad occidental completamente decente, empezamos esta década de los 60, pero para finales de ella, De Gaulle era la figura de un gobierno cuya elaboración de políticas y leyes estaba completamente separada del resto de la población. No se sentía como que se estuviera gobernando para la gente, ¿no? Esa palabra tan bonita, democracia, no logró durar más de 2 años bajo las riendas de De Gaulle en el poder francés. Entonces, ese activismo tímido que se había demostrado en Argelia empezó a crecer desde mediados de la década de los 60 y se había enfocado meramente en la guerra de Vietnam y también en una serie de ocupaciones de dormitorios mayormente femeninos en los que se peleaba por la libre circulación de estudiantes de ambos géneros en los campus y en los dormitorios universitarios. Esta pequeña lucha empezó en la Universidad de Antony, ya que era una universidad que tenía unas reglas bastante estrictas y conservadoras, que incluían horarios, visitas
y toques de queda para las mujeres. En algún momento de la tarde-noche no se podía ver mujeres vagando por los campus, sino tenían que estar encerradas en su dormitorio. Por lo cual, estas protestas, aunque no eran de grandes cantidades, no eran pues el movimiento gigantesco, sí lograron que se aprobaran leyes en contra de la segregación de los dormitorios. Ya hemos visto el concepto de segregación racial en Estados Unidos. Esta vez es una segregación por género, hombres a un lado, mujeres de otro. La libre circulación era una protesta a favor de la libertad sexual y en contra de esta autoridad universitaria, en donde las regulaciones conservadoras de una institución que trataba de tomar decisiones sobre la vida y los cuerpos de los estudiantes sin siquiera consultárselos. ¿Les suena parecido o les suena prohibida? Un poquito. No tomemos decisiones sobre cuerpos que no son de nosotros. Es el mensaje de esta protesta. Entonces, esta protesta a favor de una libertad sin restricciones inició una cepa de activismo en los campus universitarios. Eso fue como una semillita, se empezó a propagar, pero rapidito. Y la protesta estudiantil empezó a estar marcada por su papel en contra de la autoridad. Una protesta que posteriormente pondría a Francia al borde de una revolución completa y de un jaque político sin precedentes, para los que no digan que el ciudadano de pie no tiene valor en la sociedad. Estos casi voltean el país patas arriba. Este activismo fuerte y grande que vamos a hablar empezó en Nanterre, más o menos hacia 1967. Nanterre era la Facultad de Letras de la Universidad de París, la cual fue abierta en el 64 para distribuir la población estudiantil de la universidad en París. Esta quedaba fuera de la ciudad, en una zona rural, y los terrenos eran en antiguos hangares militares de la Segunda Guerra. Al abrir, Nanterre tenía 2.000 estudiantes y para inicios del 68 tenía 15.000. Este crecimiento exponencial fue contrarrestando o fue peleando porque el campus crecía de una manera muy lenta. Tanto así que esta biblioteca no tuvo una universidad sino hasta el año 1969. Y por esta falta de adaptación al concepto moderno de universidad, se llegó a una sobrepoblación. Había muchos estudiantes, pero no había profesores. Las cátedras eran de cientos de estudiantes que recibían la información de un profesor que, por supuesto, no estaba comprometido por enseñar al ver el número de personas tan gigante. Los estudiantes no tenían ni voz ni decisión en las clases. Imagínense un debate con un solo profesor moderador de cientos de personas. Imposible. Por lo cual, Nanterre, al ser parte de la Universidad Pública de París, sus decisiones estaban directamente relacionadas con las direcciones del gobierno de De Gaulle, como por ejemplo, el rector era nombrado por el presidente, la universidad estaba adscrita al Ministerio de Educación, que decidía qué cursos, qué contrataciones y los profesores, además que administraba el funcionamiento de la universidad, más que todo como un negocio, por lo cual ni el profesorado ni los estudiantes tenían capacidad de decisión. O sea, no hacían parte ni de la junta directiva, ni podían ni siquiera votar porque hubiera un pequeño cambio en el horario o una nueva materia adicionada a un pensum. Estaban recibiendo una educación de la que por acá en Latinoamérica hay mucha. Bien tradicional. Durante el año 67, entonces, estamos en Nanterre, ¿no? Se inició el activismo contra las leyes de los dormitorios, pero luego, para el 68, el tema seguía vigente y el 22 de marzo las autoridades de la universidad anunciaron medidas disciplinarias contra estudiantes que participaron en contra de la guerra de Vietnam en unas marchas en días anteriores al 22 de marzo, donde se dieron ataques incluso contra establecimientos como American Express. Recordemos que en ese momento y en todos los momentos después de la Segunda Guerra, los americanos no son muy amados mundialmente por su papel, digamos, un poquito guerrerito y bully. Entonces, de ahí, de esas expresiones universitarias, salió el manifiesto de los 142 y el grupo
empezó a llamarse 22 de marzo. Para el 29 de marzo se planeó el día crítico de la universidad. Era un día de debate, de conocimiento, de intelectualidad, todo lo que se supone defiende la universidad. Pero la administración se negó a apoyar la iniciativa y cerró los edificios. Los estudiantes, ni cortos ni perezosos, realizaron su día crítico en el césped, una situación que dio pie a discusiones sobre el papel de la universidad y de la educación. El día crítico se repitió luego el 2 de abril, esta vez con 500 estudiantes que atendieron con permiso de los profesores de distintos departamentos. Así, la universidad empezó a llamar, por ejemplo, a los grafitis, a pegar pósters, al debate universitario, y la agitación empezó a hacerse más y más evidente. Por ejemplo, como a finales del mes de marzo de ese año, la universidad comenzó un proceso disciplinario contra Daniel Cohn-Bendit, un estudiante franco-alemán que era uno de los portavoces del movimiento 22 de marzo. Ante las protestas continuas, aunque no generalizadas dentro de los estudiantes, el 2 de mayo se cerró la universidad y también, en parte, por amenazas de un grupo de derecha radical que iba a atacar a los estudiantes. Bueno, esas eran las amenazas, ¿no? Por lo cual decidieron cerrar la universidad en ese momento. Y luego, al día siguiente, en el 3 de mayo, los estudiantes de la Sorbonne en París, el centro educativo más importante de la capital, se reunieron para protestar contra el cierre de la Universidad de Nanterre y contra el proceso disciplinario abierto hacia varios estudiantes. Esta universidad estaba ubicada en el barrio latino y la intervención policial en la universidad, cuando los estudiantes empezaron la protesta, generó una ola de indignación y hubo enfrentamientos esa noche en el barrio entre los policías, los estudiantes y, ojo, los transeúntes que no habían participado en la demostración. Hubo cientos de heridos, cientos de arrestos y desde ahí empezó a ver el papel que tenía la represión policial. Entonces, el 6 de mayo se inicia una huelga indefinida estudiantil, donde las demandas para terminarla era amnistía a los estudiantes y el retiro de la policía de la Sorbonne, derechos políticos y de unión para los estudiantes. Estas demandas fueron respondidas con más represión, por lo cual, al día siguiente, el 7 de mayo, 50.000 estudiantes marcharon cantando la Internacional, que era el himno internacional comunista, y ondeando banderas rojas, el color del comunismo, como ya algunos lo saben, que las hacían con partes de la propia bandera francesa. Entonces, ese día, muchos de los manifestantes se reunieron en una asamblea para debatir sobre los cuestionamientos y las reivindicaciones estudiantiles. Querían mover a su gente, pero querían moverlas de una manera derecha. Se empezaron a preguntar, ya tenemos la tensión política, la tensión de la policía, ¿qué vamos a hacer con esa tensión? Que es a veces lo mucho que falta en muchas protestas. No hay un objetivo muy claro. Esto lo digo en el marco de la vuelta del paro nacional, 28 de septiembre, hoy estamos grabando 30 de septiembre. Recuerden lo que les digo, la fuerza hay que encauzarla en la razón correcta. Y por eso les sigo contando que los días siguientes a ese 7 de mayo se intentó establecer negociaciones con el primer ministro y los representantes estudiantiles, pero no se llegó a ningún acuerdo y el gobierno no estaba dispuesto ni a negociar ni a entender la postura estudiantil. Y su reacción al crecimiento de los manifestantes fue desplegar más fuerza policial, incluida la policía antidisturbios. Ahí, a la huelga de los estudiantes universitarios, se sumaron los bachilleres en París, se sumaron los liceos, donde habían incluso una fuerza de acción para la manifestación, porque los habían cohibido mucho de su derecho a manifestarse y su derecho al activismo. Entonces aprovecharon ese momento y se unieron a los estudiantes en esa huelga. Y seguimos avanzando a la noche del 10 de mayo, donde miles de estudiantes comenzaron a crear barricadas de manera improvisada.
volcaron carros, los incendiaron, pusieron alambres de púas en las azoteas y materiales de construcción disponibles para separarse de la policía. Ocuparon el barrio latino, donde quedaba la Sorbonne, y los residentes del barrio, contra todo pronóstico, ayudaron a los estudiantes durante esta noche. Ayudaron a crear las barricadas, algunos ayudaron con alimento, con refugio, ayudaron a mover carros o incluso ponían radios en las ventanas a todo volumen para mantener informados a los estudiantes, aunque cabe recalcar que las cadenas radiales en Francia, que aquel momento eran públicas y medianamente dependientes del gobierno, porque a veces pueden ser privadas y muy dependientes del gobierno, como acá en la patria querida, pero entonces surgió dentro de todo este control político una radio independiente que quedaba en Luxemburgo. Esta radio envió reporteros al barrio latino, los cuales fueron los responsables de cubrir los eventos en esa noche y que fueran escuchados por toda la nación. La policía luego retomó el barrio con métodos brutales y se generó una violencia generalizada y la noche terminó casi en una batalla campal. El exceso de fuerza y la represión sorprendió a los oyentes, a los residentes del barrio, y logró que la indignación y la oposición al gobierno crecieran. Porque claro, cuando ya lo mostraron de una manera imparcial, la gente se dio cuenta de la brutalidad a la que se estaban exponiendo en ese momento, y por ende la rabia creció y creció. Y entonces esa noche del 10 de mayo pasó a ser conocida como la noche de las barricadas. Ya luego, para el lunes 13 de mayo, se inició una huelga con una marcha multitudinaria. Imagínense cómo sería la rabia general de todas las personas en París y en Francia que escucharon la transmisión radial, que vieron cómo masacraban a los estudiantes, que vieron toda esa represión, que vieron cómo los medios de comunicación de su propio país no eran capaces de cubrir tal historia, que más de 1 millón de personas marcharon en París, entre trabajadores y estudiantes, sin la presencia policial, obviamente. Empezaron a gritar: 10 años son demasiados, haciendo referencia al régimen de Charles de Gaulle. Ese día, cientos de estudiantes se tomaron otra vez la Sorbonne y la declararon una universidad autónoma del pueblo. Cientos de comités establecieron en el barrio latino para crear iniciativas de maneras conjuntas, como talleres de artes. Y ahí empezaron a circular papeles y afiches que decían: sean realistas, pidan lo imposible, prohibido prohibir y la imaginación al poder. En toda Francia se respiraba ese aire de ideas, ese aire de movimiento, ese aire de pedir algo más. Tanto fue así que el 19 de mayo los periodistas de la Oficina de Radiodifusión y Televisión Francesa, el organismo nacional de transmisión de radio y televisión, se declararon autónomos del gobierno, que obviamente ya les habíamos contado que no transmitió los eventos de mayo, y empezaron a abogar por información libre de manipulación gubernamental. Luego, el Instituto Nacional de Pedagogía llamó a reconsiderar toda la pedagogía y deshacerse de las formas de autoridad en la educación universitaria francesa, a lo cual los teatros en París respondieron con ocupación y se volvieron centros de pensamiento y debate. En menos de una semana, de 200.000 trabajadores que estaban en huelga, se pasó a 10 millones de trabajadores en huelga, más de 2/3 de la fuerza laboral francesa. Estamos hablando de más del 66%. Muchísima gente. Casi se podría decir que la mayoría de las personas estaban en descontento. El 20 de mayo, en toda Francia, estaba paralizada. Faltaban los artículos de primera necesidad, como la gasolina, la electricidad, los alimentos. No había transporte público. Y aquí viene lo más bonito y la tragicomedia del mundo. La tragicomedia que me enamora a mí. La tragicomedia que nos demuestra que en el campo político todos son enemigos y que no se le cree a nadie. Este es el mensaje más fuerte de este podcast, de la contracultura en general. No crean que un político los va a salvar. Un político
se salva a sí mismo. Por lo cual les cuento que los sindicatos y el Partido Comunista, llamémoslos la izquierda tradicional francesa, intentaron canalizar las huelgas y las ocupaciones de los trabajadores hacia reivindicaciones clásicas, hacia cosas que no entendían, como mejoras de salario, y sin embargo, el sentimiento generalizado entre los trabajadores era dos cosas: reformular las formas mismas de trabajo, o sea, hacer una reformula de fondo del sistema laboral francés, y segunda, tumbar el régimen de Charles de Gaulle, que ya llevaba 10 años en el poder. ¿Y a cómo respondieron los sindicatos? Que son los que representan al trabajador, que son los que luchan por la igualdad laboral. ¿Cómo respondieron los partidos comunistas, que son la izquierda salvadora? Ellos respondieron evitando la comunicación entre estudiantes y trabajadores a toda costa, porque no entendían las ideas de los estudiantes. En su mayoría, los partidos de izquierda rechazaron esas ideas por no inscribirse dentro de la variedad de dogmas en la que los partidos creían. O sea, dijeron: ustedes son muy diferentes para nosotros, ustedes son muy opositores para nosotros. En otras palabras, no nos importa un carajo lo que ustedes piensen, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra política tradicional. Por lo cual, la cooperación de la izquierda tradicional con el gobierno fue prueba más que fehaciente de que ni el Partido Comunista ni los sindicatos realmente iban a lograr una transformación social y que habían perdido cualquier tipo de función de oposición o alternativa política. Fueron los miembros de los sindicatos los que negociaron para que los trabajadores volvieran a las fábricas, y sin ninguna transformación y más allá que un pequeño incremento en el salario mínimo. Entonces, al momento en que los trabajadores entendieron eso, que ningún sindicato ni partido político los iba a salvar más que ellos, se rehusaron a levantar la huelga. Y en los días siguientes, poco a poco, se restableció la normalidad. De Gaulle, el presidente, que solo llegó a Francia el 18 de mayo, anunció el 30 por la radio la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones, e incluso insinuó que el orden se establecería por medio de la fuerza si fuese necesario. Luego acompañó a esta renuncia y al llamado a elecciones, el Ministerio de Educación renunció y lo siguió el primer ministro. Las manifestaciones estudiantiles continuaron hasta el 11 de junio, donde en unos altercados se dejaron a más o menos 400 jóvenes heridos, y por decreto se prohibieron las manifestaciones en Francia. Y en los días siguientes la policía desalojó la Sorbonne. Aunque inmediatamente después del mayo la violencia y la represión en Nanterre fueron protagonistas, en noviembre en el 68 se aprobaron nuevas leyes de reforma a la educación superior, donde se estipuló que las universidades debían ser autónomas, interdisciplinarias y gobernadas, ojo, bajo formas cooperativas. Y luego, un año después de que la Universidad de París fue reestructurada, se convocó un referéndum extraordinario para decidir el futuro de Gaulle, y por supuesto ganó el no. Charles de Gaulle no debía seguir en el poder, según la mayoría de votantes. Esto nos deja muchísimas cosas. Perdón si hablé muy rápido, si me exalté, pero esto nos deja muchísimas cosas que ver. Nos deja muchísimas cosas que prever y diseccionar sobre nuestro sistema, sobre el sistema de protestas, sobre el sistema de gobierno y sobre la oposición en general. Porque la oposición solo cuida de la oposición. Porque como el dicho colombiano, lo malo de las roscas no estar en ella. Lo malo del pastel es no poderlo repartirlo con mis amigos y conmigo. Cuando yo estoy lejos del pastel, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tratar de llegar a la mesa. Eso no significa que el pastel vaya a los trabajadores y estudiantes que se supone que estoy representando en su malestar social. El malestar social solo lo siente la gente que está en la calle. No lo siente los sindicatos ni los políticos que van a negociar. Y este mayo francés nos deja esa reflexión tan grande.
y nos deja que luego estudiantes, ejemplificados por ese Mayo francés, empezaron a cuestionar el orden existente de las cosas y de sus valores conservadores. De eso ya hemos hablado bastante, pero acá queremos rescatar los movimientos estudiantiles en Europa del Este, porque si se supone que en el mundo libre es un derecho protestar, imagínenselo al otro lado del mundo, del muro de Berlín, donde estaba la represión de la URSS. O sea, allá sí había que protestar, era con huevos, parce. O sea, qué miedo. Y ahí los estudiantes se movilizaron en busca de una transformación, obviamente de su régimen, que era el comunista, por busca de un socialismo con rostro humano. O sea, querían tener lo mejor de dos mundos, el abastecimiento de las necesidades básicas y, además, la libertad. Soñaron con hacer algo diferente, que a día de hoy tristemente no se ha logrado. Y a este caso emblemático, que se lo recomiendo para que lo investiguen más allá, que no lo vamos a llevar mucho más allá acá en este podcast, se llama la Primavera de Praga. También sucedió en el 68. También hay otras, como por ejemplo en Japón, donde los estudiantes se movilizaron en contra de la cooperación con Estados Unidos, que puso bases en el territorio japonés. Pero eso ya es harina de otro costal. Eso no fue lo que les vine a contar hoy. Espero que este capítulo les haya gustado y solo quiero dejarlos con esta frase. Fue un movimiento que creyó en la capacidad de las personas ordinarias de cambiar el mundo. Exacto. Todos los ordinarios que vamos por ahí podemos cambiar el mundo. Y es más, es nuestro deber. Y con eso, ahora sí realmente le damos finalización a nuestro especial sobre movimiento estudiantil. Vamos a estar tocando más cosas estudiantiles, pero ya como por un ladito, no nos vamos a enfocar en eso. Vamos en el siguiente capítulo a hablar más de psicodelia, de hipismo, de un movimiento que se atrevió a pensar la vida, de unos estándares diferentes, de una iluminación diferente, por supuesto con mucha buena música. Y eso es todo en este capítulo de Audio Parásito. Nos escuchamos cuando podamos. Yo soy Fabián Liévano, estuve a cargo del guión y de la grabación de este episodio. Un saludo especial a Daniela Liévano, a cargo de la gestión gráfica y de las portadas de los capítulos, y a nuestro pana, a nuestro parcero en México, Miguel Coronel, que es el encargado de la edición y la producción de este capítulo. Una vez más, mi nombre es Fabián Liévano, síganos en @audioparásito.fm y eso es todo. Bye bye.